10:08 de la mañana. Muy probablemente, y digo muy probablemente porque la población adulta mayor en nuestro país es muy grande y son, ya lo vamos a descubrir, una población que más frecuentemente sufre de fractura de cadera. Hoy vamos a estar conversando precisamente sobre esto y sobre todo pensando en cómo debería de ser la recuperación de una persona que ha sufrido fractura de cadera. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Juan Luis Castro, quien es ortopedista y nos acompaña hoy. Sí se dice ortopedista, ¿verdad? ¿Cómo le va, doctor? Bien, usted, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Un placer, de verdad. Usted sabe que antes fuera del micrófono yo le estaba preguntando algo al doctor y le voy a... Vamos a empezar. Cuando uno dice fractura de cadera o le dicen fractura de cadera, ¿qué es lo que se fractura? Para que nos imaginemos en el cuerpo de una persona, ¿qué se fractura? Lo que se fractura, bueno, de la articulación de la cadera es exactamente la parte proximal del muslo, que es la que se pega con el tronco. Ahí es donde se encuentra específicamente la cadera. Es la cabeza del fémur lo que se nos está fracturando. Lo voy a decir muy tico, es como una bolita. Es una bolita pegada hacia un hueso largo, una porción tubular. Entonces es la bolita pegada a la porción tubular. ¿Puede haber diferentes tipos de fractura de cadera? Totalmente. De hecho, dentro de las clasificaciones ortopédicas, una de las básicas, hay alrededor de 3 grados, 3 diferentes patrones de fractura. Y cada patrón de fractura tiene 3 subdivisiones también. Y pueden haber mezcla de ellas. Por eso es que es muy importante ver el caso de cada paciente en particular. ¿Por qué se produce una fractura de cadera? Bueno, por lo general, dependiendo del grupo etario, en la población en la que estemos, porque si bien es cierto, es más frecuente en los adultos mayores, puede pasar en los jóvenes también. Pero se dice básicamente que en los adultos mayores se debe a traumas de baja energía porque ya hay un desgaste óseo. Puede ser alguna caída, puede ser un golpe, accidentes de tránsito, y en personas jóvenes sí son cosas que tengan un trauma de más alta energía. ¿Requeriría de un impacto demasiado fuerte en una persona de mediana edad como para que la cadera se pueda fracturar? Totalmente, así es, exactamente. Ocupa muchísimo más carga de fuerza para que el hueso se pueda fracturar en ese grupo etario, en esa población. Ok, pero de igual forma, por ejemplo, ante un trauma, un accidente, una caída, qué sé yo, hasta un chiquito, un adolescente podría fracturarse la cadera. Sí, con la cantidad de energía suficiente para poder realizar la fractura, sí. Y en estos casos, el tipo de fractura por un impacto o por algo, ¿es uno en particular o dependiendo del golpe, por ejemplo? Dependiendo del golpe, exactamente. Dependiendo del golpe, cómo se dio, si hubo torsión, si no hubo torsión, si se cayó, si el golpe fue de adelante hacia atrás o si fue hacia atrás hacia adelante, todo repercute en el patrón de la fractura. Yo lo decía al inicio del programa. Vean, ahora ponemos esas imágenes otra vez, porque ahora que yo le decía al doctor lo de la bolita, por ejemplo, vea, uno ve eso y uno se imagina como que la cadera es, no sé cómo decirlo, donde cuando uno ve a una mujer que tiene caderas anchas, entonces uno hace alusión a que las caderas son eso, como la estructura hacia afuera, hacia los lados. Pero cuando hablábamos de la bolita, es como la pega. Exactamente, es la pega que hay de los 2 huesos grandotes que se llaman huesos ilíacos. Eso no es la cadera. Eso no es la cadera, esos son huesos de la pelvis y se llaman huesos ilíacos, ilíaco izquierdo y ilíaco derecho. Y se pega la pelotita exactamente, que es ya la parte proximal del fémur. Ahora, al conjunto del hueso ilíaco con la parte proximal, que es la bolita, a esos 2 en conjuntos se les llama cadera. Ok. Y lo decía yo al inicio del programa, obviamente hay una gran cantidad de personas adultas mayores en nuestro país y que llegan a enfrentar una situación de fractura de cadera, pero también uno podría presumir que en el tema de la osteoporosis también es la población adulta mayor la que mayoritariamente puede llegar a enfrentarla. ¿Qué pasa cuando una persona, sea adulta mayor o no, tiene
cierto nivel de osteoporosis. Sí, dependiendo del nivel de osteoporosis, pues así es la fractura que se le hace al paciente y así es la técnica mediante la cual hay que recuperarlo, exactamente. Ajá. Son técnicas de cirugía diferentes. Que ya casi vamos a entrar a esa parte y nos estaban haciendo la consulta. Yo voy a aprovechar para recordarle a la gente, 2100-1313 es el número de teléfono al cual usted puede llamar para hacer sus consultas o mandarnos un mensajito de audio, de texto, como lo prefiera. Pero si quiere marcar este número de teléfono que está apareciendo ahí en cintillo de pantalla, lo puede hacer para que pueda hacerle la pregunta al doctor Juan Luis Castro, que nos acompaña hoy y que es especialista en este tema de la ortopedia. Yo fuera de micrófono le estaba diciendo al doctor, es cierto eso que dicen de que hay personas adultas mayores que se caen y tienen una fractura de cadera, pero que esa fractura de cadera no se produjo por la caída, sino que más bien se produjo primero la fractura y por eso fue que la persona cayó. ¿Qué tan frecuente es eso? ¿Qué tan cierto es eso? No, es poco frecuente porque para llegar a ese extremo el hueso tiene que estar completamente enfermo. Me explico, tiene que ser un hueso muy debilitado para que se haga primero lo que es la fractura y después caerse. Pero puede pasar, digamos, está escrito y se ha visto en algunos casos. Muy, muy infrecuente, la verdad, pero puede pasar. Ok. Cuando decimos fractura de cadera y se diagnostica la fractura de cadera, ahora bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, en realidad... no, pero mejor digámosle primero, doctor, perdón, porque la fractura de cadera no va a suceder en el hospital, ¿verdad? Sino que en la casa, en la calle o donde sean. Entonces, si es ahí en la calle, ¿qué experimenta la persona y qué hay que hacer? Yo sé que irse rápido para el hospital, pero ¿cómo lo levantamos o cómo la levantamos o cómo la trasladamos? Sí, en primera instancia, bueno, guardar la calma, porque siempre una persona que ve que se cae y no puede levantarse, porque eso es característico de ellos, no van a tener un sostén, pues comienza a asustarse, ¿verdad? Ajá. Entonces, mantener la calma y quedarse en un estado de reposo, ojalá boca arriba, sin que lo estén movilizando mucho, porque las medidas para poder trasladar a un paciente así, sí se ocupan de servicios ya especializados de medicina, una camilla, un equipo de paramédicos o algo para poder ir a ver el paciente al hospital. Ok. Llega al hospital, le hacen estudios y diagnostican. ¿Qué estudios se hacen para diagnosticar? Se hace básicamente, y dependiendo en la zona donde está, pero ya un tipo de diagnóstico certero nos lo da la radiografía simple de pelvis. Entonces se le hace una radiografía simple de pelvis, una anteroposterior, y ahí podemos ver ya exactamente el patrón de fractura que tiene. Cualquier persona podría caerse, digamos, ¿sí? Y sentir un dolor. Si una persona sufrió, y digo, levantarse y decir tengo un enorme dolor y tal cosa y no sé cuánto, si una persona se fractura la cadera, no va a poder sostenerse en pie. En su mayoría, pero eso depende mucho de la cantidad de dolor que pueda resistir la persona. Exactamente, porque a mí me ha tocado ver en los servicios de emergencias inclusive mujeres adultas mayores que están sentaditas en una silla de ruedas como si nada, y cuando se ve la radiografía tiene un fracturón, ¿verdad?, en la cadera. Como hay otras fracturas de cadera que sí, el paciente no puede movilizarse por completo. Ok, llega al hospital, le hacen diagnóstico y ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿qué le van a hacer? Ese paciente es de internamiento. Las fracturas de caderas hay que internarlos, principalmente en las personas adultas mayores. En los grupos que son más jóvenes, niños o adolescentes, bueno, inclusive el adolescente es de internamiento también, pero el niño a veces sí se puede tratar de diferente manera. Vámonos a ir a lo más frecuente y lo que estamos hablando, que son las personas adultas mayores. Estas personas adultas mayores hay que verlas en un modo interdisciplinario, con varias especializaciones, aparte de la ortopedia. Esto porque tenemos que buscar la causa exacta, qué fue la caída. Si no fue un tipo de enfermedad que ya tuviera la persona previa, por ejemplo, muchas veces los diabéticos se les baja el azúcar, se desmayan, se caen, o algún otro tipo de patología del corazón donde llegan, pierden el conocimiento, se caen, y si fue o no, y si tiene algún otro tipo de enfermedad asociada que nos pudo haber dado el problema. Entonces, hay que internar al paciente porque el paciente es de resolución quirúrgica. Hay que operar las fracturas de cadera.
La cadera no se enyesa. Solo en niños se enyesa la cadera. En etapas de adolescentes, adultos jóvenes y adulto mayor, siempre es de operar. El 99.9% de las veces hay que operar una cadera. Tiene que ser algo súper específico, una fractura muy pequeña, muy en su posición, para que no tengamos que operar una cadera, ¿verdad? Usted sabe que nos estaban dejando un mensajito a través del 2100 1313. Decía una persona que qué tan rápido debe de ser intervenida o intervenido un paciente una vez que se diagnosticó la fractura de cadera. Lo que está haciendo la consulta es que si hay una repercusión, si no se opera, si no se interviene rapidito. Sí, las fracturas de cadera son de urgencia, en realidad tiene que operarse lo más pronto posible. En el lapso de la primera semana, las primeras 48 horas a la primera semana es lo que se debería de recomendar para poder realizar, porque el proceso de una fractura de cadera conlleva a mucho índice de encamamiento y eso puede llegar a empeorar mucho a la persona. De hecho, yo creo que, no me acuerdo hace cuánto tiempo, por ejemplo, había leído, me había enterado de que el grado de mortalidad en Costa Rica por fractura o tras fractura de cadera era muy elevado. Puede ser, sí, claro, por supuesto, porque es que vamos a ver, no es solo la fractura de cadera, es todo lo que Todas conlleva. las condiciones. Entonces, las condiciones que conlleva, se llega, hospitaliza a este paciente, le hace el internamiento en el hospital y el encamamiento por sí solo hace desgaste del músculo, hace desgaste de las articulaciones, los tejidos se comienzan a acumular líquido, el líquido se va a otras partes del cuerpo y eso comienza a afectarte al paciente o a la persona en todo su ser, en todo integralmente. María Auxiliadora a través del 21001313 y de Tirraces de Curridabat nos pregunta algo que yo iba a preguntar. ¿Qué es el reemplazo de cadera? Muy bien, eso es muy interesante porque en casa, para que se den cuenta, es el hueso ilíaco que teníamos grande, ¿verdad? Ajá. Junto con la pelotita, se corta la parte de la cadera y se reemplaza por una parte metálica. Ese es el reemplazo de cadera. Vamos a quitar la articulación y reemplazarla por un componente metálico que va a llegar a dar las funciones de lo que es la cadera natural. Ok, ya ahorita me dicen esa pregunta, pero antes le pregunto, ¿lo que se reemplaza es solo la bolita? Y el receptor, la parte que también está en el hueso ilíaco. No todo el hueso ilíaco, sino únicamente la copa que llega y coapta la cabeza. Doctor, ¿y es de metal? Es de metal, bueno, son materiales que son titanio con aleaciones de cobre y otras aleaciones de otro tipo de materiales que son y se crean para que vivan en el cuerpo toda la vida. Sin ningún problema. ¿Cómo es no sé cómo se dice el término médico, que el cuerpo recibe bien una nueva cosa que le están poniendo? Vea, ¿Cómo se dice eso? ¿Receptibilidad o...? Sí, o algún tipo de rechazo. Me va a decir Exactamente, usted si que se va a rechace. presentar o no se va a presentar. ¿De qué depende eso? Eso depende mucho del metabolismo de la persona y cómo reaccione la persona a los materiales. Sí le comento que los materiales son materiales que son estudiados durante muchos años. Ajá. Entonces, un tipo de rechazo de la prótesis es muy difícil verlo, ¿ok? Pero podría pasar. Y hay cierto tipo de ¿cómo se llama? De estudios y de signos que nos llegan a determinar si hay rechazo o no. Y para eso existen también reemplazos de otro tipo de materiales para poder inhibir el rechazo previo. Ahora bien, son múltiples las técnicas y el rechazo, estamos hablando del rechazo en sí como del cuerpo rechazando el metal, pero pueden haber otro tipo de complicaciones como las infecciones, por ejemplo. Exacto. Nos están preguntando también que cuánto tiempo después de una cirugía de reemplazo de cadera la persona se pone en pie y puede caminar. Bueno, eso depende mucho de cómo el cirujano haya visto todo adentro, ¿verdad? Pero por lo general en los reemplazos de cadera uno puede llegar a poner al paciente al día siguiente de pie, inclusive que comience a caminar al día siguiente.
Ok, y depende mucho también de la persona como tal y ese que nos están diciendo también, el temor a recuperarse. Supongo que una persona, bueno, no solamente adulta mayor, cualquier persona que se quebró la cadera, a lo mejor va a sentir demasiado miedo de me tengo que poner de pie y tengo que, y me pusieron una cosa que no es mía y voy a caminar y ¿qué va a pasar? Vea, de los temas más interesantes que hay en la fractura de cadera es ese miedo a la recuperación que hay del paciente. Por eso le digo que también es un proceso y es algo integral y multidisciplinario, porque inclusive en muchos pacientes uno podría tener el acceso a un psicólogo para la recuperación. ¿De verdad? Porque es miedo, en realidad es miedo. A ellos les da miedo ponerse de pie, les da miedo caminar, les da miedo que les vaya a pasar algo nuevo. Imagínese de ahí, usted estar de repente bien y que se cae, se sienta que el dolor, eso ya crea Psicológicamente una ajá, señal en su cerebro. Entonces, esos pacientes la recuperación hay que hacerla de lado con un montón de especialistas para poderlo sacar adelante y para poder quitar ese miedo y que el paciente se llegue a recuperar poco a poco. Si todo va bien, ¿en cuánto tiempo uno podría decir, ya esta persona se le dio de alta, ya no requiere, porque supongo que hay terapia y como rehabilitación y todo? ¿En cuánto tiempo ya podría esa persona como decir, ya estoy bien? Después de la cirugía uno podría ya darle el alta estimado alrededor de 1 mes y medio aproximadamente. Uy, a es la súper persona o rápido. algo así. Pero sí tiene que ser algo bastante Con seguimiento. con seguimiento y un proceso 1 a 1 con el paciente. Pero eso dependiendo de cada caso, ¿verdad? Hay fracturas que obviamente vamos a durar un poquito más, los 2 meses, 2 meses y medio. Y si hay terapia para Sí, claro, rehabilitar o sea, a la persona. hay terapia para todo, en realidad, para la persona. Para que hagan fortalecimiento muscular, para que se ayuden en las posiciones, para que hagan mayor movilidad de las articulaciones. Inclusive los fisioterapeutas muchas veces pueden ayudarle al cuidador a enseñarle cómo levantar al paciente de la cama. Y doctor, ya para finalizar, o ya casi para finalizar, la persona, vamos a ver cómo lo digo, recupera el movimiento completamente normal que tenía antes de tener un reemplazo de cadera. No es que va a tener el reemplazo y que sí, puede agacharse, sentarse y todo bien, pero con mucho cuidado porque no alcanza el 100% de su movilidad original. Vamos a ver, la cirugía se hace precisamente para que sea completamente igual y pueda realizar las actividades de la vida cotidiana como las realizaba. Pero no deja de ser un procedimiento que puede llegar a tener algún tipo de complicación o puede tener algún tipo de diferencia anatómica la persona. Entonces ya es el reemplazar esa diferencia anatómica. Entonces ahí puede haber ciertas cosas en la recuperación que nos pueden dar un poco menos de movilidad, pero todo es en el proceso arreglable y todo es estudiable para que la persona llegue a realizar actividades de la vida cotidiana sin problemas. Ok, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿A través de qué vías la gente puede ponerse en contacto con usted? Sí, el número del WhatsApp para que hagan sus consultas y mensajes, 7084-4427, 7084-4427, y estamos en la Clínica Bíblica de Santana. ¿Y redes sociales lo pueden buscar? Sí, es doctor.jl o Juan Luis Castro Segura. Ok. En Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes las gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa. Son las 10:26 de la mañana y ya casi regresamos.